Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una vez más, continuando con los estudios a través de estos altares familiares que Dios nos ha permitido tener en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de aislamiento y ahora distanciamiento responsable. Y damos gracias a Dios por su bondad, por su amor y por cómo hasta ahora el Señor nos ha venido guardando. Gloria al nombre de Jesús. Continuando con el estudio del libro de Éxodo, llegamos ya a los últimos mandamientos y vamos a proceder a la lectura allí en el capítulo 20 a partir del versículo 13. Amén. Dice así, versículos muy cortos, dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si yo no estoy codiciando entonces la criada, ni el buey, ni el asno, ni ninguna cosa, entonces no voy a robar. Si no estoy codiciando la mujer de mi prójimo, no cometeré adulterio. Si no estoy quizás codiciando nada respecto de alguna persona, tampoco voy a hablar mal de él y mucho menos voy a llegar a matar a una persona. Como decíamos, estos mandamientos, ¿no es cierto?, son los últimos que establece el Señor para lo que es el orden social. El primero, a nivel social, está dirigido directamente a la familia y al orden familiar, pero ya ahora extiende todo esto hacia todas las personas, ¿no es cierto?, refiriéndose a no matar en primera instancia, ¿no?, respetando la vida. En primer lugar, la vida propia, la personal. Hablando de que nosotros no somos dueños de la vida y no podemos quitarnos ni siquiera la que hoy estamos viviendo, mucho menos podemos o tenemos autoridad o derecho para ejercer responsabilidad respecto de la vida de otra persona. Yo no puedo decidir sobre la vida de otra persona y mucho menos tengo autoridad o derecho para quitarle la vida a otra persona. El versículo siguiente dice: no cometerás adulterio. Creo que todos entendemos de qué se trata. Es justamente el acto de tener una relación con una persona que no pertenece al vínculo del matrimonio, una persona ajena, ¿no es cierto? Esto es algo que Dios no aprueba, que lógicamente está mal. Si bien hoy, lamentablemente, en la sociedad que vivimos, es algo que no podemos decir que es algo normal, pero que sí se ha difundido en gran manera y que muchos quizás no toman la responsabilidad del casamiento, no toman la responsabilidad de presentar papeles delante de una relación de matrimonio, justamente por este hecho, ¿no?, de que no logran sujetar su condición de codiciar quizás sexualmente a otra persona. Y esto es algo que Dios, por supuesto, condena, no es algo que Dios apruebe. El otro de los mandamientos dice: no hurtarás, refiriéndonos a la provisión que Dios ha dado a cada uno. Dios ha provisto y Él en su fidelidad y amor no nos hace faltar nada. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno con cada uno de nosotros y Él está atento a cada una de nuestras necesidades. Es posible que otra persona tenga algo que nosotros deseemos, que quizás nosotros no hemos logrado alcanzar y probablemente dependa de esfuerzo, de capacitación o alguna otra índole en la cual hasta ahora no hemos podido llegar a concretar este deseo en nuestras vidas. Pero no porque otra persona lo tenga, yo tengo el derecho de quizás tomarlo. Eso Dios
no lo aprueba. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, nosotros también tenemos que ser sabios en la administración de los recursos que Dios nos da, porque así como en el Antiguo Testamento Dios reclama a su pueblo respecto de que le habían robado, respecto de los diezmos, también nosotros personalmente podemos mal administrar los recursos que entran en nuestra familia y de alguna manera estar robándole al resto de la familia porque por esa mala administración, ¿no es cierto?, restando recursos para cosas que son necesarias quizás al resto de la familia a causa de una mala administración, de un despilfarro quizás innecesario, a causa del gusto de alguien o el placer de alguien y no teniendo en cuenta las necesidades de otros miembros de la familia. En otro de los mandamientos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Respecto de esto hay muchas cuestiones que podemos ver. La primera es lo que normalmente se conoce como el chisme. En definitiva, todo lo que yo esté hablando respecto de alguien y que este alguien no está presente, y en la mayoría de las veces no son halagos, no son elogios hacia la persona, tenemos que ver que esto en primer lugar a Dios no le agrada. Si yo tengo algo contra una persona, lo tengo que arreglar con la persona directamente y no estar hablando de la persona con otros, sino que tengo que ir directamente a la fuente. Y por otro lado nos habla del hecho de que muchas veces en este sentido corremos el riesgo de exagerar, de inventar, de agregar, y de esta manera estamos presentando un falso testimonio contra nuestros hermanos. Esto es algo que la palabra del Señor nos advierte y que Dios lo pone como un mandamiento para que no lo hagamos. Por eso es importante de que cuando yo voy a hablar de alguien, y esto es algo que trato de practicarlo siempre, estoy atento a esto, ¿no? Cuando a mí me toca hablar de alguien que no está presente y no es para elogiarlo, verdaderamente tengo mucho cuidado, porque Dios es uno de los principales defensores de aquellos que tienen causas, ¿no? Y cuando encontramos a alguien que quizás en su error, en su falta de habilidad, quizás, porque hay muchas cosas en las cuales uno puede llegar a criticar o juzgar o señalar a alguien, ¿no es cierto? Pero sea cual sea la debilidad o el error que hayamos encontrado en nuestro hermano, que Dios verdaderamente nos libre de no estar cometiendo un falso testimonio respecto de eso. Por eso cuando hay un problema, dice la palabra del Señor de que tenemos que ir a arreglarlo directamente con la persona, y si esta persona no quiere escuchar, entonces vamos delante de 2 o 3 testigos a plantearlo también con esta persona presente, y ya si así no quiere entender razones, entonces sí, dice la palabra del Señor, se lo tomará por gentil, por alguien que no está dispuesto a seguir la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Como decíamos, el último de los mandamientos es el que resume, o podemos decir de que es la raíz de todos los otros que mencionábamos, ¿no? Es la codicia, es el deseo interno. Aún en el libro de Génesis, cuando la serpiente habla con Eva, dice que luego de esto Eva vio el árbol, vio el fruto y lo vio codiciable. Utiliza esta palabra, y justamente esto es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos, la codicia. ¿Qué es la codicia? ¿Es que acaso no podemos desear algo? Sí. Yo puedo tener deseo de muchas cosas, hermano, muchas cosas que están bien,
que están correctas conforme a la palabra del Señor. Uno de los deseos que podemos llegar a tener es de que muchas vidas sean salvas. Otro de los deseos es de que a toda la hermandad le vaya bien, de que todos sean bendecidos, prosperados. Puedo tener el deseo de que un hermano, una hermana salga de la dificultad que está pasando, alcance la sanidad, la restauración en la situación que está viviendo. Pero cuando hablamos de deseos personales, que son justamente estos que están mencionados aquí, que son llevados hacia la acción, hacia el matar, hacia el cometer adulterio, a hurtar o a hablar mal respecto de otros. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener un especial cuidado para no confundir lo que sería un deseo bien dirigido, bien orientado. Incluso en los deseos personales yo puedo tener el deseo de tener un auto como el de mi hermano, como el que tiene fulano o mengano, pero esto no quiere decir de que yo tenga que tener ese auto, justamente. Un auto similar, un auto parecido, y en esto Dios puede estar obrando y puede estar soltando la provisión en cada una de nuestras necesidades y aún concediendo, dice, los deseos de nuestro corazón. Pero cuando ya el deseo se transforma en codicia, el deseo ya, la codicia no es un simple deseo, la codicia ya encierra pecado, ya tiene malicia intrínseca, ¿no es cierto? Y lleva a un deseo desmedido. Un deseo que quizás no entiende razones y no entiende conceptos respecto de los cuidados que uno tiene que tener, sino que el deseo es tan fuerte por tener algo que ya lo que normalmente se tiene como una norma, valga la redundancia, lo que se tiene como una norma, el hecho de que el fin no justifica los medios, quizás ahí es cuando se empieza a trastocar, cuando yo tengo un deseo desmedido. Ya estoy dispuesto a obtenerlo por cualquier medio. Por eso es que se llega al asesinato, se llega a cometer adulterio, se llega a hurtar, se llega incluso a hablar mal respecto a una persona, siempre y cuando a mí me convenga. Entonces, son cuestiones que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Cada uno de nosotros tenemos deseos y está bien, y Dios dice que va a conceder esos deseos. Dios va a conceder el deseo de nuestro corazón. Pero lo que yo tengo que tener cuidado es que ese deseo no se transforme en codicia, no se transforme en algo que tenga una mala intención, que ya deje de lado los derechos personales de otros y ya solamente esté buscando mi propio beneficio sin tener en cuenta el daño que le puedo estar ocasionando a otra persona. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y de esta manera llegamos al final de los 10 mandamientos que entrega Dios a Moisés allí en el monte, ¿no es cierto?, que les he mencionado delante de todo el pueblo. Y son estas las únicas leyes que Dios ha dado para que caminemos y que ordenemos nuestras vidas. No, estas son las primeras que ha dado. Y veremos más adelante muchas otras que ha dejado para justamente mantener el orden y establecer el orden en una nación que estaba naciendo, que estaba saliendo de la esclavitud para aprender a vivir en libertad. Justamente es por esto que Dios les presenta todas estas ordenanzas y mandamientos para que puedan hacerlo en orden, sin tropiezos, sin errores, sin caídas, sin dar rienda suelta a los deseos personales, sino que podamos hacer las cosas siempre teniendo en cuenta la condición de los demás también y siempre buscando el auxilio, la gracia y la bendición de Dios en nuestro caminar. Dice amén. Oramos al Señor. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Dios,
porque tú has presentado, amado Señor, en estos mandamientos el orden necesario, Señor, en parte, aunque sea de nuestra vida, de las limitaciones y las consideraciones que nosotros debemos tener, Señor, para con los demás, para con nuestros hermanos, Señor, y aún para contigo, mi Dios. Tu bendito Rey, has presentado, amado Dios, esto para que podamos caminar conforme a tu voluntad, conforme a el orden establecido, Señor. Y es este orden, Padre, que ha sido tomado por muchas naciones para ser la base fundamental del Código Civil, y hoy muchos de nosotros nos regimos por todo esto, Señor. Tu palabra ha trascendido, Señor, y ha alcanzado, eterno Dios, aleluya, oh bendito Dios, a ser ley en muchas naciones, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, amado Señor, por esa palabra, bendito Padre, que es la que nos da vida, que es la que nos limita quizás en nuestras malas intenciones, en nuestros errores, y nos libra de esto, Señor, para que podamos caminar en orden, en amor y en bendición. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, mi Rey. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo y espero que todos se encuentren muy bien.